Su nuera está aquí con unos hombres. Dice que es la nueva dueña y se va a llevar los muebles. La voz de Leandro sonaba nerviosa al teléfono. Eran las 5 de la mañana y yo estaba en la casa de playa, todavía acostada, con la ventana abierta dejando entrar la brisa del mar. Había venido aquí después de la boda de Elías, buscando paz, distancia, un respiro de todo lo que había estado sintiendo en los últimos meses. Me senté despacio en la cama. No sentí pánico. No sentí sorpresa. Sentí algo extraño, casi como satisfacción. No la detenga, don Leandro. Mi voz salió tranquila, serena. Déjela entrar. Ella va a encontrar una sorpresa. Hubo un silencio confuso del otro lado. ¿Está segura, doña Rosalia? Completamente segura. Déjela pasar con sus hombres. Solo asegúrese de que firme el registro con su nombre completo y su cédula. Colgué y abrí inmediatamente la aplicación en mi celular. Las cámaras de seguridad que había instalado 3 semanas atrás. Nadie sabía de ellas. Ni Elías, ni Rebeca, ni siquiera mi amiga Cecilia. Eran pequeñas, invisibles, estratégicamente ubicadas en cada rincón del apartamento. Sala, cocina, dormitorios, entrada principal. Todas transmitiendo en vivo y grabando directamente a la nube. La imagen apareció en la pantalla. Ahí estaba ella. Rebeca Tierra, mi nuera de apenas 4 meses. Parada en el vestíbulo de mi edificio, hablando con los hombres que la acompañaban. 3 tipos grandes, con uniformes de empresa de mudanzas. Uno de ellos cargaba cajas vacías. Otro revisaba algo en un papel. Rebeca llevaba el cabello recogido, ropa deportiva, como si viniera a hacer ejercicio. Pero su cara mostraba otra cosa. Ansiedad, prisa, determinación. La vi hablar con Leandro. Gesticulaba mucho, señalaba hacia el elevador. Aunque no podía escuchar lo que decía, leí en sus labios algo que me hizo apretar el teléfono con más fuerza. Es mi derecho. Ahora me pertenece. Toqué la pantalla y cambié a la cámara del pasillo de mi piso. Todavía estaba vacío. Silencioso. La puerta de mi apartamento cerrada, intacta. Volví a la imagen del vestíbulo. Rebeca ya entraba al elevador con los 3 hombres. Leandro se quedó atrás, mirándolos irse, con el rostro preocupado. Buen hombre. Había trabajado en ese edificio desde que yo me mudé ahí, 10 años atrás. Conocía mi rutina, sabía que yo estaba sola desde que enviudé, me saludaba siempre con respeto. Respiré profundo. El corazón me latía rápido ahora, pero no de miedo. Era anticipación. Como cuando sabes que algo importante está por suceder y tú, por primera vez en mucho tiempo, tienes el control. El elevador subió. 6º piso. 7º. 8º. 9º. Mi apartamento estaba en el 10º. Vi cómo se abrían las puertas y Rebeca salía primero, apurada, seguida por los hombres. Caminó directo hacia mi puerta. Sacó algo de su bolso. Una llave. Mi llave. La imagen era clara. La cámara del pasillo capturaba todo. Rebeca metió la llave en la cerradura, giró, y la puerta se abrió. Entraron todos. La luz del apartamento se encendió. Y entonces, cambié a las cámaras interiores. Ahí estaban. En mi sala. Rebeca miraba alrededor con esa expresión que yo había visto antes. Calculadora. Evaluando. Como si estuviera tasando cada objeto, cada mueble, cada detalle de mi vida. Los hombres esperaban instrucciones. Ese sofá primero. La escuché decir claramente. El audio de las cámaras era perfecto. Y esa mesa. Cuidado con los jarrones, esos son caros. Uno de los hombres la miró extrañado. ¿Está segura de que la dueña dio permiso? Rebeca lo miró con fastidio. Yo soy la dueña ahora. Mi suegra me lo cedió todo. Está vieja, ya no puede cuidar de estas cosas. Es mejor que estén conmigo. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, escuchando cada palabra. Vieja. Ya no puede cuidar. Las mismas frases que había escuchado en su boca durante meses, pero ahora dichas con esa confianza, esa certeza de que yo no estaba ahí para contradecirla. Otro hombre preguntó. ¿Y los documentos? Normalmente necesitamos ver algo por escrito.
Rebeca sacó un papel de su bolso. Lo mostró rápido, sin dejar que lo leyeran bien. Aquí está. Todo legal. Ahora muévanse. Tenemos que terminar antes de que amanezca bien. Antes de que amanezca bien. Antes de que alguien vea. Antes de que los vecinos se despierten y pregunten. Antes de que alguien llame a la policía. Pero ya era tarde para eso. Porque mientras ella hablaba, mientras los hombres empezaban a levantar mis muebles, mientras Rebeca revisaba los cajones de mi aparador buscando quién sabe qué, las cámaras grababan todo. Cada movimiento. Cada palabra. Y no solo eso. La aplicación ya había enviado una alerta automática. A mi abogada, Otilia Rodríguez. Y a la estación de policía más cercana. Configuré ese sistema hace 3 semanas. 3 semanas después de la cena en casa de Elías, donde me sentí mal. 3 semanas después de empezar a notar cosas extrañas. 3 semanas después de escuchar a Rebeca hablar por teléfono en voz baja sobre acelerar el proceso. Volví a mirar la pantalla. Rebeca había entrado a mi habitación ahora. La vi abrir mi armario, revisar mi tocador, meter la mano en mi joyero. Sacó un collar que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Lo miró a contraluz, sonrió, y se lo guardó en el bolsillo. Este también me lo llevo. Uno de los hombres apareció en la puerta. Señora, hay muchas cosas aquí. Se va a llevar todo. Rebeca se volteó. Todo lo que valga la pena. Mi suegra ya no lo necesita. Ella está en un lugar mejor ahora. La forma en que lo dijo. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida ya hubiera terminado y ella solo estuviera recogiendo los restos. Cerré los ojos por un momento. Respiré profundo. El sonido del mar me calmó. Cuando los abrí de nuevo, toqué otro icono en la aplicación. Las cámaras tenían una función especial. Podían grabar conversaciones incluso cuando la gente pensaba que estaba hablando en privado. Rebeca había vuelto a la sala. Sacó su celular y llamó a alguien. Esperó. Luego habló. Ya estoy adentro. Sí, con la llave que saqué la semana pasada. No, ella no está en la playa como siempre. Esto va a ser rápido. Pausa. Escuchaba a alguien del otro lado. No funcionó lo del té. Parece que dejó de tomarlo. Pero no importa ya, con esto es suficiente. Una vez que tenga todo aquí, voy a hacer que Elías firme los papeles. Él no sospecha nada. Otra pausa. Luego, una risa. Obvio que no le va a parecer bien al principio, pero cuando vea que ya está hecho, ¿qué va a hacer? Ella no tiene a nadie más. Nosotros somos su única familia. Mi mano apretó el teléfono. Lo del té. Esas tardes en casa de Elías, cuando Rebeca insistía en que me quedara a merendar, cuando me preparaba ese té de hierbas que decía que era bueno para la circulación, para el sueño, para los nervios. Ese té después del cual siempre me sentía mareada, confundida, con náuseas que duraban horas. No fue paranoia mía. No fueron imaginaciones de una mujer mayor. Fue real. Rebeca seguía hablando. Mira, con lo que hay aquí podemos vender al menos $20,000. Y eso sin contar el apartamento. Cuando lo vendamos, son como 200,000 más. Vamos a estar bien por años. Y ella ni siquiera va a poder reclamar. Para cuando se dé cuenta, ya va a estar todo a nuestro nombre. Colgó. Se quedó parada en medio de mi sala, mirando alrededor con esa sonrisa. Satisfecha. Victoriosa. Yo me quedé sentada en la cama, en la casa de playa, con el teléfono en la mano y lágrimas que no sabía que estaban ahí hasta que sentí una rodar por mi mejilla. No era por los muebles. No era por el dinero. Era por la traición. Era por darme cuenta de que mi hijo se había casado con alguien capaz de esto. Era por todas esas veces que dudé de mí misma, que pensé que estaba exagerando, que me dije que solo era una suegra celosa, una vieja amargada que no aceptaba compartir a su hijo. Pero no era eso. Rebeca Tierra había planeado robarme. Había intentado envenenarme. Y ahora estaba en mi casa, en mi espacio, tocando mis cosas, llevándose mi vida pedazo por pedazo. Miré la hora. 5:25 de la mañana. La policía ya debía haber recibido la alerta. Otilia también. En cualquier momento, las cosas iban a cambiar.
Pero antes de que eso pasara, necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Como una mujer de 60 años, viuda, independiente, que había criado sola a su hijo después de que su esposo muriera, que había trabajado toda su vida, que había comprado este apartamento con su propio dinero, había terminado siendo vista como un obstáculo, como algo que quitar del camino. Necesitaba recordar dónde empezó todo esto. Todo comenzó 4 meses atrás, cuando Elías me llamó para decir que había conocido a alguien especial. Yo estaba en el salón de belleza, con Cecilia a mi lado. Todas las semanas íbamos juntas, los jueves por la tarde. Era nuestro ritual desde hace años. Nos arreglábamos el cabello, nos hacíamos las uñas, nos poníamos al día con nuestras vidas. Cecilia tenía 62 años, 2 años más que yo, y era viuda también. Nos habíamos conocido en un grupo de caminata matutina en el parque y desde entonces éramos inseparables. Cuando el teléfono sonó y vi el nombre de Elías, sonreí. Mi hijo no llamaba tan seguido como antes, pero cuando lo hacía, siempre me alegraba el día. Mamá, tengo que contarte algo. Su voz sonaba diferente, emocionada, nerviosa. Dime, hijo. Conocí a alguien, una mujer increíble. Se llama Rebeca. Llevamos 3 meses saliendo y creo que es la indicada. Me quedé quieta bajo el secador. Cecilia me miró con curiosidad. 3 meses y yo no sabía nada. 3 meses y nunca me la había presentado. Tragué la pequeña punzada que sentí en el pecho y sonreí aunque él no pudiera verme. ¡Qué buena noticia, Elías! Me alegro mucho por ti. Quiero que la conozcas. ¿Qué te parece si vienen a cenar a mi casa el sábado? Tú y tu amiga Cecilia, si quiere venir. Acepté. Claro que acepté. Era mi hijo. Mi único hijo. El hombre que había criado sola después de que su padre muriera de un infarto cuando Elías tenía apenas 17 años. Habían pasado 13 años desde entonces. 13 años en los que mi vida había girado alrededor de asegurarme de que él estuviera bien, de que terminara la universidad, de que consiguiera un buen trabajo, de que fuera feliz. El sábado llegó y fui a su apartamento con una botella de vino y un postre que había comprado en la pastelería favorita de Elías. Cecilia vino conmigo. Siempre decía que yo necesitaba testigos en los momentos importantes de mi vida. Rebeca abrió la puerta. Era más joven de lo que esperaba. 32 años. Me enteraría después. Casi 15 años menos que Elías. Alta, delgada, con el cabello largo y oscuro, maquillaje perfecto, ropa cara. Sonrió ampliamente cuando nos vio. Doña Rosalia, qué gusto conocerla por fin. Elías no para de hablar de usted. Me abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, como si fuéramos viejas amigas. Olía a un perfume dulce y fuerte. Entramos. El apartamento de Elías estaba diferente. Más decorado. Había cojines nuevos en el sofá, cuadros en las paredes, velas aromáticas encendidas. La mesa estaba puesta con manteles y servilletas de tela que yo no conocía. Rebeca tiene muy buen gusto para decorar. Elías apareció desde la cocina, sonriendo orgulloso. Cenamos. Rebeca había cocinado. Pastel de carne, ensalada, papas al horno. Todo estaba bien presentado, aunque un poco soso para mi gusto. Pero comí y sonreí y dije que estaba delicioso porque vi cómo Elías la miraba, esperando mi aprobación. Durante la cena, Rebeca habló mucho. Sobre su trabajo en una agencia de publicidad, sobre sus planes de abrir su propio negocio algún día, sobre lo maravilloso que era Elías, sobre lo feliz que estaba de haberlo conocido. Preguntó sobre mi vida también. Dónde trabajaba, si estaba retirada, si vivía sola, si tenía muchos amigos. Debe ser difícil estar sola en ese apartamento grande. Dijo en un momento, con tono compasivo. Sobre todo a su edad. A mi edad. Tenía 60 años, no 80. Trabajaba medio tiempo como asesora contable, iba al gimnasio 3 veces por semana, tenía un grupo de amigas con las que salía regularmente, manejaba mi propio carro, pagaba mis propias cuentas, viajaba cuando quería. No me sentía sola. No me sentía incapaz. Pero la forma en que lo dijo, como si fuera un hecho obvio, me hizo sentir incómoda. Estoy bien. Respondí simplemente. Me gusta mi independencia. Rebeca sonrió. Claro
Claro. Pero igual, si alguna vez necesita ayuda con algo, Elías y yo estamos aquí. Somos familia ahora. Familia. Llevaban 3 meses saliendo y ya hablaba de familia. Cecilia me miró de reojo. Conocía esa mirada. Era su forma de decir cuidado. Después de la cena, Rebeca insistió en preparar té. Traje unas hierbas especiales. Son buenísimas para la digestión y para relajarse. Volvió de la cocina con 4 tazas humeantes. El té tenía un olor extraño, algo entre menta y algo más amargo que no pude identificar. Bebí un poco por educación. Cecilia apenas probó el suyo. Elías tomó el suyo completo, elogiando el sabor. Rebeca nos observaba mientras bebíamos, sonriendo. Media hora después, empecé a sentirme mareada. Un mareo suave al principio, luego más fuerte. La sala parecía moverse levemente. Le dije a Elías que mejor me iba, que estaba cansada. Cecilia me llevó a casa en mi propio carro porque yo no me sentía capaz de manejar. Esa mujer no me gusta, dijo Cecilia cuando estábamos en el elevador subiendo a mi apartamento. Hay algo raro en ella. ¿Y ese té? ¿Sentiste el sabor? Yo también lo había notado, pero no quise admitirlo. No quise ser esa suegra. Esa mujer que nunca acepta a nadie porque nadie es suficientemente bueno para su hijo. Las semanas siguientes, Rebeca empezó a aparecer más en mi vida. Llamadas para invitarme a tomar café, mensajes por WhatsApp preguntando cómo estaba, visita sorpresa al apartamento con Elías. Siempre amable, siempre sonriente, siempre con ese tono de preocupación que parecía genuino pero que me hacía sentir observada. ¿Está comiendo bien, doña Rosalia? Se ve un poco delgada. ¿Está durmiendo suficiente? Tiene ojeras. ¿No será mucho para usted vivir sola en un 10º piso? ¿Y si le pasa algo y nadie se entera? Cada comentario era como una gota de agua. Uno solo no significa nada. Pero cuando se acumulan, empiezan a hacer un agujero. Elías también cambió. Empezó a repetir las mismas frases de Rebeca. Mamá, ¿estás segura de que estás bien? Rebeca dice que te ve cansada. Mamá, ¿no sería más fácil si vives en un lugar más pequeño? Mamá, deberías pensar en el futuro, en lo que va a pasar cuando ya no puedas cuidarte sola. Yo tenía 60 años. Trabajaba. Salía. Viajaba. Pero de repente me hacían sentir como si estuviera al borde de la incapacidad. Un mes después, Elías me llamó con otra noticia. Se iban a casar. En 3 meses. Rebeca ya había planeado todo. Una boda pequeña, íntima, solo familia cercana y algunos amigos. Yo, por supuesto, pagaría parte de los gastos. Era la madre del novio. Era mi responsabilidad. Contribuí con $5,000. Dinero que había ahorrado durante años. Dinero que tenía guardado para emergencias o para algún viaje especial. Pero era la boda de mi hijo. ¿Cómo iba a negarme? La boda fue bonita. Rebeca llevaba un vestido blanco impresionante que según Elías había costado $3,000. Había flores por todos lados, música en vivo, comida cara. Todo muy elegante. Yo sonreí en las fotos, abracé a mi hijo, le di la bienvenida a Rebeca a la familia. Pero durante la recepción, escuché algo que me heló la sangre. Estaba en el baño, retocándome el maquillaje, cuando escuché voces del otro lado de la puerta. Era Rebeca hablando con alguien. Una amiga, supuse. Te lo digo, este matrimonio es la mejor inversión que he hecho. Elías es fácil de manejar y la vieja tiene dinero. Un apartamento que vale como $200,000, ahorros, una casa en la playa. Y lo mejor es que no tiene a nadie más. Solo a Elías. Todo va a ser nuestro eventualmente. La otra voz rió. ¿Y si ella no quiere? Por eso estoy trabajando en eso. Ya la tengo medio convencida de que está muy vieja para cuidar sus cosas. Dale unos meses más y va a estar rogando que le ayudemos. Salieron del baño. Yo me quedé dentro, agarrada del lavabo, tratando de respirar. No era mi imaginación. No estaba siendo paranoica. Rebeca Tierra había planeado todo desde el principio. Esa noche, en la casa de playa a donde me fui después de la boda, tomé una decisión. No iba a ser víctima.
No iba a dejar que me robaran lo que había construido. No iba a quedarme callada mientras me trataban como si fuera un estorbo que había que mover del camino. Llamé a Otilia Rodríguez, mi abogada y amiga desde hace años. Le conté todo. Cada detalle extraño, cada comentario fuera de lugar, cada momento en que me había sentido manipulada. Rosalia, necesitas protegerte. Me dijo. Y necesitas pruebas. Porque si esto llega a algo legal, tu palabra sola no va a ser suficiente. Ella va a decir que estás confundida, que estás paranoica, que la edad te está afectando. Fue idea de Otilia instalar las cámaras. Cámaras pequeñas, invisibles, con audio de alta calidad. En toda mi casa. Conectadas a una aplicación en mi teléfono. Programadas para grabar todo y enviar alertas automáticas si alguien entraba sin mi permiso. Si ella intenta algo, vas a tener pruebas. Dijo Otilia. Y esas pruebas la van a hundir. Instalé las cámaras hace 3 semanas. Cambié las cerraduras también, pero dejé una llave vieja escondida donde sabía que Rebeca la encontraría. Quería que pensara que todavía tenía acceso. Quería que se sintiera segura. Y funcionó. Porque ahora, mientras yo estaba sentada en la casa de playa mirando mi teléfono, ella estaba en mi apartamento robando mis cosas, confesando sus planes, enterrándose sola. 2 semanas después de la boda, cuando todavía estaba procesando lo que había escuchado en el baño, Rebeca comenzó la siguiente fase de su plan. Me invitó a almorzar a su apartamento. Bueno, ahora era el apartamento de ella y Elías. Él lo había comprado 2 años atrás con mi ayuda, un préstamo de $15,000 que nunca me devolvió. Pero no importaba. Era mi hijo. Yo quería ayudarlo. Llegué con una planta como regalo de bienvenida. Rebeca abrió la puerta usando un delantal, como si hubiera estado cocinando toda la mañana. La casa olía a comida casera. Me abrazó con ese mismo entusiasmo exagerado de siempre. Doña Rosalia, qué linda. Pase, pase. Elías está en el trabajo, pero quise que tuviéramos tiempo a solas, para conocernos mejor. Ahora somos familia. Me senté en el sofá. El mismo sofá que yo le había ayudado a comprar a Elías. Rebeca trajo limonada en vasos altos con hielo y menta. Mientras bebíamos, me preguntó sobre mi rutina diaria. ¿Todavía va al gimnasio 3 veces por semana? ¿No le resulta muy cansado? No, me gusta ir. Me mantiene activa. Ella asintió con esa expresión comprensiva. Es admirable. Pero tiene que cuidarse. A cierta edad, el cuerpo ya no responde igual. Mi abuela se cayó en el gimnasio hace 2 años. Se fracturó la cadera. Nunca volvió a caminar bien. Tomé otro sorbo de limonada. Sabía extraña. Demasiado dulce, con un toque amargo al final. Y ese apartamento tan grande. Continuó Rebeca. 10 pisos de altura, tantas habitaciones. ¿No se siente sola ahí? ¿No le da miedo que pase algo y nadie se entere? Tengo amigas que viven cerca. Cecilia pasa seguido. Sí, pero igual. Una mujer de su edad viviendo sola. Elías se preocupa mucho por usted, ¿sabe? Siempre dice que le angustia pensar en algo malo que le pueda pasar. Mi edad. Otra vez. Como si 60 años fuera sinónimo de incapacidad. Almorzamos pollo al horno con verduras. La comida estaba bien, aunque nuevamente algo sosa. Rebeca insistió en que comiera más, sirviéndome porciones grandes. Después del almuerzo, preparó ese té otra vez. El mismo de la primera cena. Las mismas hierbas con ese olor extraño. Es buenísimo para la digestión. Y ayuda a dormir mejor. Usted mencionó que a veces tiene insomnio. Yo nunca había mencionado eso. Dormía perfectamente bien. Pero ella lo dijo con tanta seguridad que por un momento dudé de mi propia memoria. Bebí el té por educación. Esta vez el sabor amargo era más fuerte. Me obligué a terminarlo mientras Rebeca me observaba con esa sonrisa fija. Doña Rosalia, quiero hablar de algo importante. Se inclinó hacia adelante, como compartiendo un secreto. Elías y yo hemos estado pensando. Usted tiene muchas propiedades, muchas responsabilidades. El apartamento, la casa de playa, las cuentas, los impuestos.
¿No sería más fácil si nosotros la ayudáramos a administrar todo eso? Mi corazón latió más rápido. Yo administro bien mis cosas. Claro, claro. No digo que no pueda. Solo que a veces es bueno tener ayuda. Alguien más joven que entienda de tecnología, de bancos, de todas esas cosas modernas. Podríamos hacer que Elías sea copropietario, por ejemplo. Solo por seguridad. Para que si algo le pasa a usted, todo esté en orden. Copropietario. Esa palabra me cayó como agua helada. No creo que sea necesario. Rebeca mantuvo la sonrisa, pero algo cambió en sus ojos. Bueno, piénselo. Es solo una sugerencia. Nosotros solo queremos cuidarla. Media hora después empecé a sentirme mal otra vez. El mismo mareo de la primera vez. Náuseas. La habitación se movía levemente. Le dije que mejor me iba. Rebeca insistió en llamar un taxi, diciendo que no estaba en condiciones de manejar. Tenía razón. No lo estaba. En el taxi, camino a casa, abrí mi WhatsApp. Tenía mensajes del grupo de amigas del gimnasio, fotos de Cecilia en el parque, un video de mi sobrina de España. Gente real, vida real, recordándome que no estaba sola ni inútil como Rebeca quería hacerme sentir. Los días siguientes, las llamadas y mensajes de Rebeca se intensificaron. Buenos días, doña Rosalia. Buenas tardes. ¿Cómo durmió? ¿Qué hizo hoy? Cada mensaje disfrazado de preocupación, pero que se sentía como vigilancia. Elías también comenzó a hacer preguntas extrañas. Mamá, ¿pagaste la luz este mes? ¿Y el agua? ¿Estás segura? Como si de repente yo fuera incapaz de recordar pagar mis propias cuentas. Cuentas que había pagado por 40 años sin problema. Una tarde, estaba en el salón con Cecilia cuando Rebeca apareció sin avisar. Tocó el timbre, subió sin que yo le diera permiso, llegó hasta mi puerta con una bolsa de supermercado. Le traje algunas cosas. Frutas, pan, leche. Pasaba por aquí y pensé en usted. Cecilia estaba sentada en mi sala. Miró a Rebeca con esa expresión que yo ya conocía. Desconfianza. ¡Qué amable!, dije, tomando la bolsa. No la había invitado a pasar, pero ella entró de todos modos. ¡Qué apartamento tan grande! Caminó por la sala, mirando todo, tocando los muebles. Y estos cuadros. Son valiosos. Eran de mi esposo. Hermosos. Debe ser difícil mantener todo esto limpio. Tantas habitaciones, tantas cosas. ¿No ha pensado en simplificar? Vender algunas cosas, mudarse a algo más pequeño, más manejable. Cecilia se paró. Rosalia maneja perfectamente su casa. Rebeca la miró como si recién la hubiera notado. Claro. Solo digo que a veces menos es más. Especialmente cuando uno va envejeciendo. Envejeciendo. Como si estuviera al borde de la senilidad. Después de que se fue, Cecilia explotó. Esa mujer es una víbora. ¿No ves lo que está haciendo? Te está minando. Poco a poco. Haciéndote dudar de ti misma. Preparando el terreno para algo. Lo sé. Admití finalmente. Escuché algo en su boda. Ella se casó con Elías por el dinero. Por mis propiedades. Cecilia se quedó en silencio un momento. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía. Pero necesito ser inteligente. Si la confronto ahora, va a negar todo. Va a decir que estoy paranoica. Que la edad me está afectando. Y Elías le va a creer a ella. Tan controlado lo tiene. Asentí. Desde que se casaron, Elías es otra persona. Repite todo lo que ella dice. Me mira diferente. Como si yo fuera una carga. Al día siguiente, Rebeca mandó otro mensaje. Necesitamos hablar de algo importante. ¿Puede venir a cenar esta noche? Fui. Contra mi mejor juicio, fui. Porque todavía tenía esa pequeña esperanza de que me equivocaba. De que Rebeca realmente se preocupaba. De que mi hijo no me había cambiado por una mujer que solo veía dólares donde debía haber familia. La cena fue tensa. Elías estaba callado. Rebeca hablaba sin parar. Después del postre, sacó unos papeles.
Doña Rosalia, preparamos algo. Los puso sobre la mesa. Es una carta poder. Simple, nada complicado. Solo para que Elías pueda ayudarla con sus cuentas bancarias, con los pagos, con las propiedades. Usted solo tiene que firmar aquí. Miré los papeles. Mi nombre estaba escrito ahí. Espacios en blanco para mi firma. Palabras legales que apenas entendía. No voy a firmar nada sin que mi abogada lo revise primero. El rostro de Rebeca se endureció por una fracción de segundo. Luego volvió la sonrisa. Por supuesto. Es inteligente ser cuidadosa. Pero esto es solo para facilitarle las cosas. Para que no tenga que preocuparse por nada. Yo no estoy preocupada. Manejo bien mis cosas. Mamá. Elías habló finalmente. Su voz sonaba cansada. Solo estamos tratando de ayudarte. ¿Por qué lo haces tan difícil? ¿Por qué lo hacía difícil? Como si cuidar de mis propias cosas fuera un acto de terquedad y no de sentido común. Me paré. Me voy. Rebeca se paró también. Está bien. Llévese los papeles. Piénselo con calma. Pero de verdad, doña Rosalia, esto es por su bien. Nosotros solo queremos protegerla. Protegerla. Esa palabra me persiguió todo el camino a casa. Porque sabía que cuando la gente dice que quiere protegerte, a veces lo que realmente quieren es controlarte. La semana después de que me negué a firmar los papeles, todo empeoró. Elías dejó de contestar mis llamadas con la misma frecuencia. Cuando lo hacía, sus respuestas eran cortas, frías. Rebeca, en cambio, me llamaba más. Siempre con esa voz dulce y preocupada que ya me ponía los nervios de punta. Doña Rosalia, Elías está muy triste. Dice que usted no confía en él. Que lo rechazó cuando solo quería ayudar. Yo estaba en el parque con mi grupo de caminata. 5 mujeres entre 55 y 68 años. Todas viudas o divorciadas. Todas independientes. Nos juntábamos 3 veces por semana a las 6 de la mañana para caminar 5 kilómetros alrededor del lago. Después tomábamos café en el kiosco y nos contábamos nuestras vidas. No rechacé a nadie. Le dije a Rebeca, alejándome un poco del grupo. Solo dije que necesitaba revisar los papeles con mi abogada. Eso es normal. Sí, pero Elías lo sintió como que no confías en él. Como que piensas que te va a hacer algo malo. Rebeca, son mis propiedades. Tengo derecho a ser cuidadosa. Hubo un silencio. Luego su voz cambió levemente. Más fría. Claro. Tiene razón. Bueno, espero que su abogada le diga que todo está en orden. Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Aunque usted no lo vea así. Colgó. Volví con mis amigas. Severina Díaz, la mayor del grupo, me miró con preocupación. ¿Todo bien? Mi nuera. Ah. Severina conocía la historia. Todas la conocían. Les había contado todo. Esa mujer necesita que le pongan límites claros. Lo sé. Pero es difícil. Elías está completamente de su lado. Tania Pérez, que tenía 61 años y había sido enfermera durante 30 años, se acercó. Rosalia, ¿sigue sintiendo esos mareos después de visitarlos? Sí. Cada vez que tomo ese té que ella prepara. No tomes más nada que ella te dé. Nada. Ni comida, ni bebida. Nada. ¿Crees que realmente podría estar poniéndome algo? Tania me miró seria. He visto casos. Gente que usa hierbas, medicamentos, cualquier cosa para hacer que una persona parezca confundida, enferma, incapaz. Después dicen que la persona necesita ayuda, que no puede cuidarse sola. Y terminan tomando control de todo. Sus palabras me helaron. Porque tenía sentido. Todo tenía sentido. Esa tarde fui a ver a Otilia Rodríguez. Su oficina estaba en el centro, un edificio viejo pero bien mantenido. Otilia tenía 65 años, pelo completamente blanco que usaba corto, lentes gruesos y una mente legal brillante. Había sido mi abogada desde que mi esposo murió. Le mostré los papeles que Rebeca había querido que firmara. Otilia los leyó en silencio.
Su expresión se volvió cada vez más seria. Finalmente los dejó sobre su escritorio y me miró. Rosalia, si hubieras firmado esto, básicamente le estarías dando a Elías poder completo sobre todas tus cuentas, tus propiedades, tus decisiones financieras. Podrían vender tu apartamento sin tu consentimiento. Podrían vaciar tus cuentas bancarias. Podrían hacer lo que quisieran. Sentí que el aire me faltaba, pero Rebeca dijo que era solo para ayudarme. Para ayudarse ellos. Esto no es un documento de ayuda. Es un documento de transferencia de poder. Y está redactado de una forma muy inteligente. Cualquier juez que lo vea va a pensar que tú no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. ¿Qué hago? Otilia se recostó en su silla. Primero, no firmes nada nunca sin consultarme. Segundo, necesitamos protegerte legalmente. Voy a redactar documentos que establezcan claramente que tú estás en pleno uso de tus facultades, que tomas tus propias decisiones y que nadie tiene autoridad sobre tus bienes excepto tú. Tercero, y esto es importante, necesitas pruebas de lo que está pasando. ¿Qué tipo de pruebas? Grabaciones, mensajes, cualquier cosa que demuestre que te están manipulando. Porque si esto llega a tribunales, y sospecho que podría llegar, tu palabra sola no va a ser suficiente. Ellos van a decir que estás confundida, que la edad te está afectando, que necesitas ayuda. Van a pintarte como una vieja senil que no sabe lo que hace. Esa palabra, vieja. Como si tener 60 años me convirtiera automáticamente en alguien sin validez. ¿Y si instalo cámaras en mi apartamento? Otilia levantó una ceja. Cámaras. Para grabar si intentan entrar sin mi permiso. O si dicen algo comprometedor cuando están ahí. Es tu propiedad. Tienes todo el derecho de instalar cámaras de seguridad. Y sí, podrían ser útiles como evidencia. Salí de su oficina con un plan. Esa misma tarde busqué en internet. Encontré cámaras pequeñas, inalámbricas, con audio de alta definición. Se conectaban a una aplicación en el teléfono. Grababan automáticamente cuando detectaban movimiento. Guardaban todo en la nube. Costaban $800 por un paquete de 6 cámaras. Las compré sin pensarlo 2 veces. Llegaron 3 días después. Pasé toda una tarde instalándolas. En la sala, escondida detrás de un portarretratos. En la cocina, encima del refrigerador. En mi habitación, en el librero. En el comedor, en una planta decorativa. En el estudio, detrás de unos libros. En la entrada, camuflada en el detector de humo. Descargué la aplicación. Configuré las notificaciones. Probé que funcionaban. Todo perfecto. También cambié las cerraduras de mi apartamento. Pero de una forma inteligente. Contraté a un cerrajero y le pedí que dejara la cerradura vieja instalada pero inservible, y que pusiera una nueva justo debajo. Desde afuera parecía que solo había una cerradura. Pero la llave vieja que Rebeca probablemente había copiado ya no servía para nada. Y entonces esperé. No tuve que esperar mucho. 2 días después, estaba en el supermercado cuando mi teléfono vibró. Notificación de las cámaras. Movimiento detectado en el apartamento. Abrí la aplicación. Mi corazón latió rápido. Era Rebeca. Estaba en mi sala. Sola. Caminando despacio. Mirando todo. Abrió los cajones de mi aparador. Revisó los papeles que había ahí. Tomó fotos con su teléfono de algunos documentos. Luego fue a mi habitación. Abrió mi armario. Revisó mi joyero. Tomó un anillo que mi esposo me había regalado y lo guardó en su bolso. Se quedó casi 20 minutos en mi apartamento. Revisando, fotografiando, tocando mis cosas. Como si ya fueran suyas. Cuando se fue, me quedé sentada en medio del pasillo del supermercado, con el carrito de compras olvidado a mi lado, mirando mi teléfono. Las manos me temblaban. No era paranoia. Era real. Rebeca estaba planeando robarme. Esa noche, Elías me llamó. Mamá, Rebeca me dijo que no la estás tratando bien. Que la ignoras, que eres fría con ella. Elías, ¿cómo entró Rebeca a mi apartamento hoy? Silencio. ¿Qué? Estuvo en mi apartamento esta tarde. Le diste una llave. Yo,
Ella dijo que necesitaba recoger algo que te había prestado. Yo no le presté nada. Y estuvo revisando mis cajones, mis documentos, mis cosas personales. ¿Te parece normal eso? Mamá, no empieces con tus teorías. Rebeca te quiere ayudar y tú solo la rechazas. Estás siendo paranoica. Paranoica. Esa palabra otra vez. Elías, tengo cámaras. La grabé. Revisando mis cosas. Tomando fotos de mis documentos. Robándose un anillo. Otro silencio. Más largo. ¿Cámaras? ¿Desde cuándo tienes cámaras? Desde que empecé a sospechar que algo no estaba bien. Esto es ridículo. Estás espiando a tu propia familia. Mamá, creo que necesitas ayuda. Ayuda profesional. Tal vez hablar con un doctor sobre esto. Un doctor. Querían declararme incapaz. Enferma mental. Conveniente. No necesito un doctor. Elías. Necesito que entiendas que tu esposa no es quien dice ser. No voy a escuchar esto. Rebeca es mi esposa. Y si no puedes aceptarla, entonces tal vez necesitamos tomar distancia. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, en mi apartamento vacío, sintiendo como todo se derrumbaba. Mi único hijo acababa de elegir a una mujer que conocía desde hace meses sobre la madre que lo había criado sola durante 13 años. Pero no iba a rendirme. Llamé a Otilia. Le conté todo. Le envié los videos de las cámaras. Esto es perfecto. Dijo ella. Tenemos evidencia de allanamiento. Y si robó algo, es robo también. Rosalia, la tienes. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos. Déjala creer que tiene control. Déjala seguir moviéndose. Mientras más haga, más evidencia tenemos. Fue el consejo más difícil de seguir. Porque cada fibra de mi cuerpo quería confrontarla, gritarle, mostrarle que yo sabía. Pero me mantuve callada. Y esperé. La humillación definitiva llegó en el almuerzo familiar que Rebeca organizó 2 semanas después. Me llamó un martes por la mañana. Su voz sonaba alegre, como si nada hubiera pasado. Como si yo no supiera que había entrado a mi apartamento sin permiso, que había robado mi anillo, que había fotografiado mis documentos. Doña Rosalia, quiero que vengamos todos juntos este domingo. Un almuerzo familiar. Voy a invitar a mi madre y a mi hermano también. Será lindo que se conozcan. Casi le dije que no. Pero entonces recordé las palabras de Otilia. Déjala creer que tiene control. Mientras más haga, más evidencia tenemos. Está bien. Ahí estaré. Perfecto. Y doña Rosalia, por favor traiga los documentos de la casa de playa. Elías y yo queremos ayudarla a organizar los papeles de impuestos. Ya sabe, esas cosas se complican a cierta edad. A cierta edad. Cada vez que lo decía, era como un pequeño golpe. El domingo llegué a su apartamento a mediodía. Toqué el timbre y Rebeca abrió. Llevaba un vestido elegante, maquillaje perfecto, sonrisa radiante. Doña Rosalia, qué gusto verla. Pase, pase. En la sala estaban Elías, una mujer mayor que supuse era la madre de Rebeca, y un hombre joven de unos 30 años que debía ser el hermano. También estaba otra pareja que no conocía. Ellos son Ramón y Otilia Ortega, mis tíos. Dijo Rebeca. No la Otilia que era mi abogada, obviamente. Otra Otilia. Me senté en el sofá. La madre de Rebeca me miró de arriba abajo con una expresión que no pude descifrar. El hermano ni siquiera me saludó, solo asintió con la cabeza mientras revisaba su teléfono. Rebeca trajo vino. Rechacé cortésmente y pedí agua. No iba a beber nada que ella me diera. Ya había aprendido esa lección. Durante el almuerzo, Rebeca dominó la conversación. Habló sobre sus planes de negocio, sobre lo bien que le iba a Elías en el trabajo, sobre lo felices que eran juntos. Yo comí en silencio, respondiendo solo cuando me preguntaban algo directamente. Después del postre, Rebeca cambió el tono. Bueno, ahora que estamos todos en familia, hay algo importante que queremos compartir. Miró a Elías. Él se veía incómodo pero asintió. Hemos estado preocupados por doña Rosalia. Todas las miradas se volvieron hacia mí.
Últimamente la hemos notado muy olvidadiza. Continuó Rebeca con esa voz suave y preocupada. Se le olvidan cosas. Se confunde con las fechas. El otro día me llamó pensando que era jueves cuando era domingo. Eso era mentira. Nunca había pasado. Y ha estado muy paranoica. Agregó. Instaló cámaras en su apartamento porque cree que alguien la está espiando. Nos acusa de cosas que no hemos hecho. La madre de Rebeca hizo un sonido de lástima. Pobrecita. Es normal a esa edad. Mi madre fue igual antes de que tuviéramos que internarla. Sentí el calor subir a mi cara. No estoy confundida. Y las cámaras las instalé porque alguien entró a mi apartamento sin mi permiso. Rebeca me miró con esa expresión de infinita paciencia. Como se mira a un niño que dice tonterías. Doña Rosalia, yo entré porque usted me había dicho que podía pasar a buscar ese libro que me prestó. ¿No lo recuerda? Yo nunca te presté ningún libro. Ve. Rebeca miró a los demás. Esto es a lo que me refiero. No recuerda las cosas. Elías intervino. Mamá, estamos preocupados. De verdad. Vivir sola en ese apartamento grande ya no es seguro para ti. Has tenido caídas. Nunca me he caído. Te caíste en el baño hace 2 semanas. Me lo dijiste por teléfono. Eso tampoco era cierto. Nunca había dicho eso. El hermano de Rebeca habló por primera vez. Mira, señora, sé que es difícil aceptarlo. Pero mi abuela fue igual. Empezó negando que algo andaba mal. Y terminó perdida en la calle sin recordar su dirección. Me paré. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Rebeca se paró también. Doña Rosalia, por favor. Siéntese. Esto es importante. Nosotros la queremos. Queremos ayudarla. Por eso preparamos una solución. Sacó unos papeles de un folder que estaba sobre la mesa. Papeles diferentes a los de la primera vez. Hablamos con un abogado. Esto es una tutoría voluntaria. Básicamente, usted acepta que necesita ayuda para manejar sus asuntos y nos autoriza a hacerlo por usted. Es lo mejor. Así puede seguir viviendo tranquila sin preocuparse por nada. Miré los papeles. Luego miré a Elías. Mi hijo, el hombre que había criado, no me miraba a los ojos. No voy a firmar eso. La máscara de Rebeca se cayó por un segundo. Vi rabia pura en sus ojos. Pero se recompuso rápido. Doña Rosalia, si no firma voluntariamente, vamos a tener que iniciar un proceso legal. Tenemos testigos. Señaló a todos en la sala. Todos aquí pueden confirmar que usted no está bien. Que está confundida. Que necesita ayuda. Un juez va a ordenar una evaluación psicológica. Y cuando esa evaluación demuestre que no puede cuidarse sola, van a asignarle un tutor de todos modos. Preferible que sea familia, ¿no cree? Era una trampa. Una trampa perfecta. Si firmaba, perdía todo. Si no firmaba, me obligarían legalmente. Y tenían testigos dispuestos a mentir por ella. Sentía algo romperse dentro de mí. No era miedo. No era tristeza. Era una claridad fría y absoluta. Necesito ir al baño. Rebeca sonrió. Claro. Es la primera puerta a la izquierda. Fui al baño. Cerré la puerta. Saqué mi teléfono. Le escribí a Otilia, mi verdadera abogada. Están tratando de forzarme a firmar una tutoría. Tienen testigos falsos. Necesito ayuda. Su respuesta llegó en segundos. No firmes nada. Sal de ahí. Voy a iniciar acciones legales inmediatamente. Tenemos las grabaciones. Esto es coerción. Respiré profundo. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 60 años. Cansada, sí. Asustada, también. Pero no derrotada. Salí del baño. Todos me esperaban en silencio. No voy a firmar. Dije con voz clara. Y si intentan forzarme, mi abogada va a tomar acciones legales contra todos ustedes por coerción y fraude. Rebeca se paró. ¿Fraude? ¿Cómo se atreve?
Sé exactamente lo que estás haciendo. Sé que entraste a mi apartamento sin permiso. Sé que robaste mi anillo. Sé que has estado inventando cosas sobre mí para que parezca que estoy incapacitada. Y tengo pruebas de todo. La sala quedó en silencio absoluto. Elías me miró finalmente. Mamá, ¿de qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el anillo de oro que sacó de mi joyero hace 2 semanas. Pregúntale sobre las fotos que tomó de mis documentos. Pregúntale sobre sus conversaciones telefónicas donde habla de mi apartamento como si ya fuera suyo. Rebeca rió. Una risa nerviosa. Esto es ridículo. Elías, ¿ves de lo que hablo? Está delirando. Tengo grabaciones. Dije simplemente. El color desapareció de su cara. Cámaras con audio. En todo mi apartamento. Grabando cada vez que alguien entra. Guardando todo en la nube. Y mi abogada tiene copias de todo. Me volteé hacia Elías. Hijo, te quiero. Pero tu esposa se casó contigo por dinero. Por mi dinero. Por mis propiedades. Y ha estado tratando de hacer que yo parezca incapaz para poder quitármelo todo. Eso no es cierto. La voz de Rebeca sonaba aguda ahora. Elías, no le creas. Está enferma. Está viendo cosas que no existen. Pero Elías me miraba diferente ahora. Como si finalmente estuviera viendo algo que había estado ahí todo el tiempo. Tomé mi bolso. Me voy. Y la próxima vez que alguien entre a mi apartamento sin mi permiso, llamaré a la policía. Salí. Nadie me detuvo. En el elevador, bajando, las manos me temblaban. Había roto el silencio. Había mostrado mis cartas. Pero no tenía otra opción. Afuera, en mi carro, me quedé sentada por un largo rato. El teléfono sonó. Era Cecilia. ¿Cómo estuvo el almuerzo? Horrible. Te cuento después. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Pero iba a estarlo. Voy a estarlo. Manejé a la casa de playa. Necesitaba estar lejos. Necesitaba pensar. Necesitaba prepararme para lo que venía. Porque ahora Rebeca sabía que yo sabía. Y las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Esa misma noche, desde la casa de playa, llamé a Otilia. Necesito protegerme. Legalmente. Ahora. Nos reunimos al día siguiente. Ella vino hasta la playa, con una carpeta llena de documentos. Nos sentamos en la terraza, con el sonido de las olas de fondo, mientras ella me explicaba cada paso que íbamos a dar. Primero, vamos a hacer una evaluación psicológica completa, con un profesional certificado, para demostrar que estás en pleno uso de tus facultades mentales, que no hay demencia, no hay confusión, no hay nada que justifique una tutoría. Asentí. ¿Cuánto tiempo toma eso? 1 semana. Tal vez 2. Son varias sesiones, pruebas cognitivas, entrevistas. Pero es fundamental. Porque cuando Rebeca intente decir que estás incapacitada, vamos a tener evidencia médica reciente que lo contradiga. ¿Qué más? Vamos a actualizar tu testamento. Y vamos a poner cláusulas muy específicas. Que ninguna propiedad puede ser vendida o transferida sin tu autorización expresa ante notario. Que cualquier cambio requiere la aprobación de 2 testigos independientes. Básicamente, vamos a blindar todo. Tomé nota mental de cada cosa. También necesitas cambiar las cuentas bancarias. Abrir nuevas cuentas en otro banco. Transferir tu dinero ahí. Cuentas a las que solo tú tengas acceso. Ni siquiera les digas a Elías que existen. Y la casa de playa. Esa está solo a tu nombre, ¿verdad? Sí. La compré hace 5 años con dinero de mi trabajo. Bien. Vamos a asegurarnos de que eso quede muy claro en todos los registros. Y vamos a instalar cámaras aquí también. Si Rebeca intenta entrar, vamos a saberlo. Pasé los siguientes días ejecutando el plan. Fui a un psicólogo forense que Otilia recomendó. Dr. Julio Hernández, un hombre de 50 años con 30 años de experiencia evaluando capacidad mental. Me hizo pruebas de memoria, de razonamiento, de orientación temporal y espacial. Me preguntó sobre mi vida, mis rutinas,
mis decisiones financieras. Fue exhaustivo, pero cuando terminamos, me dio su veredicto. Señora Fagundes, usted está perfectamente capacitada. No hay signos de deterioro cognitivo. No hay confusión. No hay nada que justifique que alguien tome decisiones por usted. Voy a redactar un informe completo. Y si es necesario, testificaré ante un juez. Salí de su consultorio con una sensación de alivio mezclada con rabia. Alivio porque tenía la confirmación. Rabia porque necesitaba esa confirmación en primer lugar. Porque mi propia familia me había hecho dudar de mi cordura. Abrí nuevas cuentas bancarias. En un banco diferente, en otra parte de la ciudad. Transferí mis ahorros. $53,000 que había acumulado durante años. Dinero que representaba mi seguridad, mi independencia, mi futuro. Actualicé mi testamento. Las nuevas cláusulas eran claras. Si algo me pasaba, el apartamento y la casa de playa se venderían y el dinero iría a una fundación de ayuda a mujeres mayores. Nada para Elías mientras estuviera casado con Rebeca. Otilia quedaba como albacea. Es drástico. Admití mientras firmaba. Pero no puedo arriesgarme. Es inteligente. Dijo Otilia. Y puedes cambiarlo después si las cosas mejoran. Pero por ahora, estás protegida. Instalé más cámaras en la casa de playa. Reforcé las cerraduras. Dejé instrucciones claras con los vecinos de que nadie debía entrar sin mi autorización directa. Durante esos días, Elías me llamó varias veces. No contesté. No estaba lista. Necesitaba tener todo en orden primero. Rebeca también llamó. Dejó mensajes de voz. Al principio sonaba preocupada, dulce. Doña Rosalía, por favor conteste. Estamos preocupados. Lo que pasó el domingo fue un malentendido. Luego los mensajes cambiaron de tono. No puede esconderse para siempre. Necesitamos resolver esto. Y finalmente, amenazas apenas veladas. Si no habla con nosotros, vamos a tener que tomar medidas legales. Por su propio bien. Guardé cada mensaje, cada grabación. Todo era evidencia. Una semana después, volví a la ciudad. Tenía una reunión con Otilia en su oficina. Cuando llegué, ella tenía una expresión grave. Rosalía, Rebeca y Elías iniciaron un proceso legal. Están pidiendo una evaluación de tu capacidad mental. Alegan que representas un peligro para ti misma. Sentí un hueco en el estómago. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero nosotros estamos preparados. Tenemos tu evaluación psicológica. Tenemos las grabaciones de las cámaras. Tenemos evidencia de que Rebeca entró sin permiso a tu apartamento, de que robó objetos, de que te ha estado calumniando. Cuando presentemos todo eso ante el juez, su caso se va a desmoronar. ¿Cuándo es la audiencia? En 2 semanas. Pero antes de eso, tengo algo más que mostrarte. Sacó su laptop. Abrió un archivo de video. Era una grabación de las cámaras de mi apartamento. De hacía 3 días. Cuando yo estaba en la playa. En la pantalla apareció Rebeca. Pero esta vez no venía sola. Venía con un hombre. Alto, delgado, con maletín. ¿Quién es ese? Pregunté. Sigue mirando. En el video, Rebeca y el hombre caminaban por mi apartamento. Ella le mostraba cada habitación. Él tomaba notas, hacía fotos. Como si estuviera evaluando la propiedad. Es un agente de bienes raíces. Dijo Otilia. Rebeca está tratando de vender tu apartamento. Mi apartamento. El lugar donde había vivido 10 años. El hogar que había construido después de que mi esposo muriera. Lo estaba vendiendo a mis espaldas. Pero no puede hacer eso sin mi firma. No puede hacerlo legalmente. Pero escucha lo que dicen. Subió el volumen. La voz de Rebeca se escuchaba clara. El apartamento vale alrededor de $200,000. Tal vez más. Está en excelente ubicación. Mi suegra va a estar en un asilo pronto, así que necesitamos venderlo rápido. El agente preguntó. ¿Ya tiene los papeles en orden? Casi.
Estamos en proceso de conseguir la tutoría. Una vez que la tengamos, podemos proceder con la venta inmediatamente. Y ella está de acuerdo con esto. Rebeca rió. Ella ya no está en condiciones de estar de acuerdo o no. Por eso necesitamos la tutoría. Pero no se preocupe, todo va a ser legal. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla negra. Un asilo. Me querían meter en un asilo. Vender mi apartamento. Quedarse con mi dinero. Borrarme de mi propia vida. Hay más. Dijo Otilia. Abrió otro archivo. Esta vez era una grabación de audio. Una llamada telefónica. La voz de Rebeca hablando con alguien. Ya encontré el asilo perfecto. Cuesta $1000 al mes. Con el dinero de la venta del apartamento, podemos pagarle años. Y mientras tanto, nosotros nos quedamos con la casa de playa. Podemos usarla o venderla también. Son otros $100,000 fácil. La otra voz, que sonaba como la de su hermano, preguntó: ¿y si ella se resiste? No puede resistirse. Una vez que tengamos la tutoría, ella no tiene voz ni voto. Y si hace escándalo, solo confirma que está loca. Es perfecto. Cerré los ojos. El dolor en mi pecho era físico. Real. Como si algo se hubiera roto por dentro. ¿Cuándo grabaste esto? Pregunté. Hace 2 días. Las cámaras captaron su llamada cuando estaba en tu sala, hablando tranquilamente sobre cómo van a disponer de tu vida. Abrí los ojos. La tristeza se estaba convirtiendo en algo más. Algo frío y duro. ¿Qué más captaron las cámaras? Otilia me miró seria. Hay algo más. Y es grave. Abrió un tercer video. Fecha de hacía una semana. Rebeca estaba en mi cocina. Sola. Abrió el gabinete donde guardaba las especias. Sacó un pequeño frasco de su bolso. Lo vació en mi contenedor de azúcar. Luego mezcló con una cuchara. Guardó el frasco vacío de vuelta en su bolso. Y se fue. ¿Qué era eso? Mi voz sonaba extraña, lejana. No lo sabemos. Pero necesitamos averiguarlo. Todavía tienes ese azúcar. No he estado en el apartamento en una semana. Bien. Vamos a ir ahora. Vamos a tomar una muestra. Y la vamos a hacer analizar en un laboratorio. Fuimos inmediatamente. Entramos a mi apartamento con guantes. Otilia sacó una bolsa con sello. Abrió el contenedor de azúcar. Con una cuchara limpia, tomó una muestra. La selló. Voy a llevar esto a un laboratorio privado. Vamos a saber qué es en 48 horas. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No podía dormir. No podía comer. Solo pensaba en ese frasco. En Rebeca mezclando algo en mi azúcar. En todas las veces que había tomado café con azúcar en las últimas semanas. En los mareos. En la confusión. Cuando Otilia llamó con los resultados, ya sabía que iban a ser malos. Era un sedante. Benzodiazepinas en dosis altas. Suficiente para causar desorientación, mareos, problemas de memoria. Si lo hubiera seguido consumiendo, eventualmente te habría causado síntomas que parecerían demencia. Me senté despacio. Me estaba envenenando. Sí. Y tenemos la evidencia en video. Rosalia, esto ya no es solo manipulación financiera. Esto es intento de daño físico. Esto es criminal. 2 días después de descubrir lo del veneno, estaba en la casa de playa cuando sonó la alarma. 5 de la mañana. El teléfono vibró contra la mesa. Leandro, el guardia de seguridad. Su nuera está aquí con unos hombres. Dice que es la nueva dueña y se va a llevar los muebles. Abrí la aplicación de las cámaras. Ahí estaba ella. Rebeca Tierra, parada en el vestíbulo de mi edificio con 3 hombres grandes, uniformes de empresa de mudanzas, y un camión estacionado afuera. No la detenga, don Leandro. Déjela entrar. Ella va a encontrar una sorpresa. Colgué y llamé inmediatamente a Otilia. Contestó al segundo timbre, con voz alerta. Rosalia, ¿qué pasó? Rebeca está en mi edificio. Viene a llevarse mis muebles. Con hombres y camión. Perfecto.
No hagas nada. Las cámaras están grabando todo. Yo voy a llamar a la policía ahora mismo. Dales la dirección de tu apartamento. Invasión de propiedad en proceso. ¿Y si se llevan algo antes de que lleguen? Mejor. Más cargos. Solo mantén la calma. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Colgó. Me quedé sentada en la cama, con el corazón latiéndome rápido, mirando la pantalla de mi teléfono. Vi cómo Rebeca hablaba con Leandro. Como él, siguiendo mis instrucciones, le pedía que firmara el registro con su nombre completo y cédula. Como ella lo hizo sin dudar, convencida de que tenía todo el derecho. Los vi entrar al elevador. Subir piso por piso. Llegar al 10º. Caminar por el pasillo hasta mi puerta. Rebeca sacó una llave de su bolso. La llave vieja que ya no servía. La metió en la cerradura. Giró. No funcionó. Intentó otra vez. Nada. La vi maldecir. Uno de los hombres preguntó algo. Ella revisó su bolso. Sacó otra llave. Probablemente una copia que había hecho. Tampoco funcionó. Esperen aquí. Le dijo a los hombres. Sacó su teléfono. Llamó a alguien. Por el movimiento de sus labios, pude leer que decía el nombre de Elías. Esperó. La llamada entró a buzón. Llamó otra vez. Lo mismo. La vi respirar profundo. Guardar el teléfono. Mirar la puerta con determinación. Luego se agachó y sacó algo más de su bolso. Una tarjeta delgada. Intentó forzar la cerradura. Esto es ilegal. Dijo uno de los hombres. Señora, si no tiene llave, no podemos entrar. Tengo derecho a entrar. Esta es mi propiedad ahora. Mi suegra me la cedió. Tiene papeles que lo demuestren. Rebeca sacó un papel arrugado de su bolso. Lo mostró rápido. Aquí está. Poder notarial. Todo legal. El hombre lo miró con más atención. Esto no está firmado por la dueña. Sí lo está. Ahí está su firma. Señora, yo he trabajado en mudanzas 15 años. Sé reconocer firmas falsas. Esta no es real. Rebeca guardó el papel bruscamente. Miren, les voy a pagar el doble si me ayudan a entrar. Solo necesito sacar algunas cosas. Rápido. Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos negó con la cabeza. No. Esto no está bien. Nosotros nos vamos. Les voy a pagar $3,000. En efectivo. Ahora. $3,000. Por ayudarla a robarme. Los hombres dudaron. Pero finalmente, 2 de ellos asintieron. El tercero se apartó. Yo no quiero problemas. Se fue hacia el elevador. Rebeca y los 2 hombres restantes comenzaron a forzar la puerta. Uno de ellos sacó una herramienta. Empezó a trabajar en la cerradura. Mi teléfono vibró. Mensaje de Otilia. Policía en camino. ETA 5 minutos. 5 minutos. En 5 minutos todo cambiaría. La puerta cedió. Se abrió. Rebeca entró primero, encendió las luces, y los 2 hombres la siguieron. Ese sofá primero. Ordenó Rebeca, señalando mi sofá de cuero que había comprado hacía 3 años. Y esa mesa. Esos jarrones. Todo lo que valga la pena. Los hombres empezaron a trabajar. Levantaron el sofá. Lo movieron hacia la puerta. Las cámaras capturaban cada movimiento desde 3 ángulos diferentes. Rebeca fue a mi habitación. La vi abrir mi armario, revisar mi joyero otra vez. Sacó más cosas. Collares, pulseras, aretes. Todo regalo de mi difunto esposo. Todo con valor sentimental más que monetario. Pero para ella solo eran objetos que vender. Volvió a la sala. Sacó su teléfono. Hizo otra llamada. Sí, ya estoy adentro. Tuve que forzar la puerta, pero ya está. Estamos sacando cosas ahora. Pausa. Escuchaba a alguien. No, ella no está. Está en la playa. Para cuando se entere, ya vamos a tener todo vendido. Otra pausa. Luego una risa. Te digo que esto iba a funcionar.
La vieja es demasiado tonta para protegerse bien. La vieja. Tonta. Siguió hablando. Con lo que hay aquí sacamos fácil 20.000. Y eso sin contar lo que viene después. Una vez que el juez apruebe la tutoría, vamos a tener acceso a todo. El apartamento, la casa de playa, las cuentas bancarias. Todo. La persona del otro lado dijo algo. Rebeca rió otra vez. ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a la policía? No tiene pruebas de nada. Y si lo hace, solo va a confirmar que está loca. Paranoica. Exactamente lo que necesitamos para el caso de incapacidad. Pausa larga. Luego su voz cambió. Se volvió más fría. Mira, yo ya intenté con el té, pero dejó de tomarlo. Y luego intenté con el azúcar. Puse suficiente sedante para que estuviera confundida por semanas. Pero tampoco funcionó porque prácticamente no ha estado en el apartamento. Así que tenemos que hacer esto a la fuerza. Tomar lo que podamos ahora y después pelear por el resto. Mi mano apretó el teléfono. Estaba confesando. Todo. Envenenamiento, robo, conspiración. Y las cámaras grababan cada palabra. Uno de los hombres apareció en la entrada. Señora, esto está tardando mucho. Alguien puede llamar a la policía. Tranquilo. Nadie va a llamar. Solo saquen lo que queda y nos vamos. Pero entonces escuché algo más. Sirenas. Lejanas al principio, luego más cerca. Las cámaras no tenían audio exterior, pero pude ver cómo Rebeca se tensó. Cómo fue a la ventana. Cómo miró hacia abajo y su cara palideció. No. 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 Corrió hacia los hombres. Déjenlo todo. Vámonos. Ahora. Pero era tarde. Las cámaras del pasillo mostraron el momento exacto en que las puertas del elevador se abrieron y 4 policías salieron. Uniformados, con manos en sus armas, acercándose a mi puerta abierta. Policía. Nadie se mueva. Vi cómo Rebeca intentó correr hacia la otra salida. Como uno de los policías la detuvo. Cómo la empujó contra la pared. Cómo le puso las esposas. Suéltenme. Ustedes no entienden. Yo tengo derecho a estar aquí. Este apartamento es mío. Señora, está bajo arresto por invasión de propiedad privada. No. No. Llamen a mi esposo. Él les va a explicar. Su madre me dio permiso. La dueña del apartamento, la señora Rosalia Fagundes, presentó una denuncia. Tenemos orden de arresto. Los 2 hombres también fueron esposados. Uno de ellos gritaba que él solo trabajaba para la empresa de mudanzas, que no sabía nada. El otro estaba callado, con la cabeza baja. Vi cómo sacaban a Rebeca de mi apartamento. Cómo ella gritaba, luchaba, insistía en su inocencia. Cómo los vecinos salían de sus apartamentos, mirando, susurrando. Mi teléfono sonó. Otilia. ¿Lo viste? Todo. Las grabaciones ya están siendo enviadas a la fiscalía. No solo tenemos invasión de propiedad. Tenemos intento de robo, falsificación de documentos, y lo más importante, tenemos su confesión sobre el envenenamiento. Rosalia, esto es un caso criminal sólido. Me quedé en silencio por un momento. Procesando. Después de meses de manipulación, de sentirme invisible, de dudar de mí misma, finalmente había justicia. ¿Y ahora qué? Ahora Rebeca va a pasar la noche en la estación de policía. Mañana tiene una audiencia para fianza. Nosotros vamos a presentar toda la evidencia. Las grabaciones, el análisis de laboratorio del azúcar, todo. La fiscalía va a pedir que se le niegue la fianza porque representa un peligro. ¿Y Elías? Otilia suspiró. Esa es la parte difícil. Elías no aparece en ninguna de las grabaciones haciendo algo ilegal. Rebeca actuó sola. Podemos demostrar que ella planeó todo, que ella entró sin permiso, que ella envenenó el azúcar. Pero Elías, no tenemos pruebas de que él supiera. Él tuvo que saber. Tal vez. Pero legalmente, necesitamos pruebas. Y por ahora, no las tenemos. Colgué. Me quedé sentada en la cama, mirando el amanecer a través de la ventana. El cielo se pintaba de naranja y rosa. El mar estaba tranquilo.
Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje. De Elías. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Rebeca está arrestada. No entiendo qué está pasando. Por favor, llámame. Miré el mensaje por un largo rato. Mi hijo. El hombre que había criado. El hombre que había elegido a una criminal sobre su propia madre. No contesté. Todavía no. La audiencia de fianza fue 3 días después. Otilia insistió en que yo estuviera presente. Necesitan verte. Necesitan ver que no eres una vieja confundida como Rebeca quiere hacer creer. Necesitan ver a una mujer fuerte, coherente, que sabe exactamente lo que le hicieron. Me vestí con cuidado esa mañana. Un traje sastre gris, blusa blanca, zapatos cerrados. Nada ostentoso. Solo profesional. Digno. Cecilia vino conmigo. Se sentó a mi lado en la sala de audiencias, apretando mi mano. Cuando trajeron a Rebeca, casi no la reconocí. Sin maquillaje, con el cabello descuidado, con el uniforme naranja de la cárcel. Se veía pequeña, vulnerable. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi la misma frialdad de siempre. Elías estaba ahí también, en la fila de atrás. Se veía destruido. Ojos rojos, ropa arrugada, como si no hubiera dormido en días. Me miró con una expresión suplicante. Aparté la vista. El juez entró. Una mujer de unos 50 años, de expresión seria. Revisó los documentos en silencio. Luego habló. Señora Rebeca Tierra, está acusada de invasión de propiedad, intento de robo, falsificación de documentos y tentativa de envenenamiento. ¿Cómo se declara? El abogado de Rebeca, un hombre joven con traje barato, se paró. Inocente, su señoría. Mi clienta tenía razón a estar en ese apartamento. Su suegra sufre de demencia y le había dado permiso verbal. El juez lo miró con escepticismo. ¿Tiene pruebas de ese permiso verbal? No en este momento, pero... Entonces no es relevante. El juez se volvió hacia el fiscal. La acusación tiene evidencia. El fiscal, un hombre mayor con años de experiencia, se paró. Sí, su señoría. Tenemos grabaciones de video y audio de la acusada entrando sin autorización al apartamento de la señora Rosalia Fagundes. Tenemos grabaciones de la acusada confesando haber adulterado comida con sedantes. Tenemos análisis de laboratorio confirmando la presencia de benzodiazepinas en el azúcar de la víctima. Y tenemos testigos que confirman que la acusada forzó la entrada con ayuda de terceros. Rebeca se inclinó hacia su abogado, susurrando furiosamente. Él negó con la cabeza. Su señoría. Continuó el fiscal. La señora Tierra representa un peligro claro para la víctima. Durante meses ha estado tratando de hacerla parecer incapacitada mentalmente para quedarse con sus propiedades. Llegó al punto de envenenarla. Si se le concede fianza, existe riesgo de que intente contactar a la víctima o destruir evidencia adicional. El juez miró a Rebeca. Algo que agregar, señora Tierra. Rebeca se paró. Su voz sonaba temblorosa. Su señoría, esto es un malentendido horrible. Yo quiero a mi suegra. Todo lo que hice fue para ayudarla. Ella está confundida. No entiende lo que está diciendo. Las grabaciones son bastante claras. Dijo el juez secamente. Esas grabaciones están sacadas de contexto. Yo estaba bromeando en el teléfono. Nunca envenené nada. El laboratorio está equivocado. El juez revisó más papeles. Dice aquí que usted también inició un proceso legal para obtener tutoría sobre la señora Fagundes, alegando incapacidad mental. ¿Es correcto? Sí, porque yo estaba preocupada por ella. Porque la quiero. Pero la señora Fagundes se sometió voluntariamente a una evaluación psicológica completa con el doctor Julio Hernández, quien determinó que está en pleno uso de sus facultades mentales. Sin signos de demencia. Sin signos de confusión. ¿Cómo explica eso? Rebeca tartamudeó. El doctor debe estar equivocado. O ella lo engañó. Mi suegra es muy manipuladora cuando quiere. Escuchar eso. Después de todo. Llamarme manipuladora a mí. Cuando ella era quien había planeado robarme,
envenenarme, encerrarme en un asilo. El juez cerró la carpeta. He escuchado suficiente. Fianza denegada. La señora Tierra permanecerá detenida hasta el juicio. Dadas las circunstancias y la gravedad de los cargos, especialmente el intento de envenenamiento, considero que representa un peligro para la víctima y para la sociedad. Rebeca gritó. No, esto no es justo. Elías, haz algo. Elías se paró. Su señoría, por favor. Mi esposa no haría esto. Tiene que haber un error. El juez lo miró. Usted es el hijo de la víctima. Sí. ¿Sabía usted de las acciones de su esposa? Elías dudó. Esa duda lo condenó. Ella me dijo que mi madre necesitaba ayuda, que estaba confundida. Yo solo quería protegerla. Protegerla falsificando documentos y tratando de robar sus propiedades. No, yo nunca. El fiscal determinará su nivel de participación en esto. Por ahora, le sugiero que contrate un buen abogado. Se llevaron a Rebeca, gritando, llorando, culpando. Primero me culpó a mí, luego a Elías, luego al sistema. Nunca se culpó a sí misma. Salimos de la sala. En el pasillo, Elías me alcanzó. Mamá, espera, por favor. Me detuve. Me volteé. Lo miré realmente por primera vez en semanas. ¿Sabías? Pregunté simplemente. ¿Qué? Lo del veneno. Lo de los planes de vender mi apartamento. Lo del asilo. ¿Sabías? Elías negó con la cabeza, pero sus ojos no me miraban directos. Ella me dijo que estabas mal, que necesitabas ayuda. Yo le creí. Me creyó a ella sobre mí. Tu esposa de meses sobre tu madre que te crió sola durante 13 años. Yo no sabía que llegaría a esto. Tienes que creerme. ¿No sabías? Elías, ¿cuántas veces te dije que algo estaba mal? ¿Cuántas veces te conté que me sentía mal después de visitarlos? ¿Cuántas veces traté de decirte que Rebeca no era quien decía ser? Y cada vez me llamaste paranoica. Me dijiste que estaba exagerando. Me hiciste dudar de mi propia realidad. Su voz se quebró. Lo siento. Lo sientes. La rabia que había estado conteniendo por meses finalmente salió. Casi termino en un asilo. Elías, tu esposa me envenenó. Me hizo sentir loca. Planeó robarme todo lo que tengo. Y tú la ayudaste. Tal vez no directamente, pero tu silencio, tu negación, tu decisión de creerle a ella y no a mí, eso también fue ayudarla. Mamá, por favor. Es mi esposa. Tengo que apoyarla. Esas palabras. Como un golpe final. Entonces apóyala. Visítala en la cárcel. Págale un abogado. Quédate a su lado mientras enfrenta cargos criminales. Pero no me pidas a mí que entienda. No me pidas que perdone. Porque yo también tuve que elegir. Y elegí protegerme. Elegí creer en mí misma cuando nadie más lo hacía. Entonces, ¿qué? Ya no soy tu hijo. Siempre vas a ser mi hijo. Pero eso no significa que tenga que aceptar cómo me trataste. Eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Porque no puede serlo. No después de esto. Cecilia me tomó del brazo. Rosalia, vámonos. Miré a Elías una última vez. Vi al niño que había sido. Al joven que había criado. Al hombre en quien se había convertido. Y me di cuenta de que había fallado en algún punto. No en criarlo. No en amarlo. Sino en enseñarle que el amor no significa sacrificar tu dignidad. Que la familia no te puede pedir que te anules a ti misma. Si algún día entiendes lo que hiciste. Le dije. Si algún día realmente comprendes el daño que causaste. Entonces podremos hablar. Pero hasta ese día, necesito distancia. Me di vuelta y me fui. En el carro, Cecilia manejó en silencio por un rato. Luego habló. Hiciste lo correcto. No se siente como lo correcto. Nunca se siente así al principio. Pero con el tiempo, vas a ver que fue necesario. Esa noche, sola en la casa de playa,
Me senté en la terraza mirando el mar. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Otilia. El fiscal va a proceder con todos los cargos contra Rebeca. El juicio será en 3 meses. Tu testimonio va a ser fundamental. ¿Estás preparada? Miré el mensaje. 3 meses. 3 meses de esperar. De recordar. De revivir todo. Pero también 3 meses de sanar. De reconstruir. De aprender a ser yo misma otra vez. Respondí. Estoy preparada. Y lo estaba. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía claridad. Tenía fuerza. Y tenía algo que Rebeca nunca me pudo quitar. Tenía mi verdad. El juicio llegó 3 meses después. Durante ese tiempo, viví tranquila en la casa de playa. Cecilia venía a visitarme cada fin de semana. Mis amigas del grupo de caminata me llamaban seguido, me enviaban mensajes de apoyo, fotos de sus vidas. Severina me mandó un video de su nieta bailando. Tania compartió recetas saludables. Pequeños gestos que me recordaban que no estaba sola. Volví al gimnasio. Retomé mis clases de yoga. Me corté el cabello más corto, un cambio que había querido hacer desde hacía tiempo, pero nunca me atreví. Me tomé selfies con Cecilia en el salón de belleza y las subí a mi WhatsApp. Me sentía viva otra vez. Libre. Elías intentó llamarme varias veces durante esos meses. No contesté. No estaba lista. Tal vez nunca lo estaría, y tenía que aceptar esa posibilidad. El día del juicio llegué temprano. Llevaba un vestido azul claro, sencillo pero elegante. Otilia me esperaba en la entrada del juzgado. ¿Lista?, preguntó. Lista. La sala estaba llena. Gente que no conocía. Prensa. Aparentemente el caso había llamado la atención. Una historia sobre una mujer mayor defendiéndose de una nuera manipuladora resonaba con muchos. Rebeca entró con su abogado. Se veía diferente. Más delgada. El cabello más corto. Pero los ojos seguían siendo los mismos. Fríos. Calculadores. El juicio duró 2 semanas. Presentaron evidencia tras evidencia. Las grabaciones de las cámaras se reprodujeron en la sala. Vi a los miembros del jurado reaccionar cuando escucharon a Rebeca confesar sobre el envenenamiento. Vi sus caras de disgusto cuando la vieron revisando mis cajones, robando mis cosas, planeando mi encierro. El análisis de laboratorio del azúcar fue presentado. El doctor que lo analizó testificó que las cantidades de benzodiazepinas encontradas eran suficientes para causar confusión severa, pérdida de memoria a corto plazo, desorientación. Síntomas que fácilmente podrían confundirse con demencia. El doctor Julio Hernández, el psicólogo forense, testificó sobre mi evaluación. Explicó detalladamente que yo estaba completamente capacitada, que no había signos de deterioro cognitivo, que era una mujer inteligente y articulada con pleno control de sus facultades mentales. Leandro, el guardia de seguridad, testificó sobre la madrugada que Rebeca llegó con los hombres. Confirmó que ella había dicho ser la nueva dueña, que había tratado de llevarse mis pertenencias. Los trabajadores de la mudanza que la acompañaron también testificaron. Uno de ellos, el que se negó a participar, explicó que Rebeca les había ofrecido $3,000 para ayudarla a forzar la entrada, que les había mostrado documentos falsos. Y finalmente, me tocó a mí. Subí al estrado. Juré decir la verdad. Me senté frente a una sala llena de extraños que ahora conocían los detalles más íntimos de mi vida. El fiscal me hizo preguntas. Sobre mi relación con Elías. Sobre cómo conocí a Rebeca. Sobre los cambios que noté. Sobre los mareos. Sobre las manipulaciones. Sobre el miedo. Hablé con voz clara y firme. Sin llorar. Sin dramatizar. Solo la verdad. Ella me hizo dudar de mí misma. Dije en un momento. Me hizo sentir que estaba perdiendo la razón. Que mi edad me había vuelto incapaz. Y lo peor es que casi le creo. Casi acepto que tal vez sí estaba confundida. Que tal vez sí necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Pero entonces me di cuenta de algo importante. ¿Qué se dio cuenta?, preguntó el fiscal. Que tener 60 años no me hace incompetente. Que ser viuda no me hace vulnerable. Que vivir sola no me hace débil.
Soy una mujer que trabajó toda su vida, que crió un hijo sola, que compró sus propias propiedades con su propio dinero. Y nadie tiene derecho a quitarme eso. Nadie tiene derecho a hacerme sentir menos de lo que soy. Vi a varias mujeres en el público asentir. Vi lágrimas en algunos ojos. El abogado de Rebeca trató de desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Preguntó sobre mi edad, sobre si tomaba medicamentos, sobre si a veces olvidaba cosas. Pero cada pregunta tenía una respuesta clara. No tomaba medicamentos. No olvidaba cosas. Y mi edad no era una enfermedad. Después de 2 semanas, el jurado deliberó. 3 horas después, volvieron con el veredicto. Culpable. En todos los cargos. Rebeca gritó. Su abogado trató de calmarla. Pero no había nada que hacer. La evidencia había sido abrumadora. La sentencia llegó una semana después. 5 años de prisión por invasión de propiedad, robo, falsificación de documentos. 3 años adicionales por intento de envenenamiento. 8 años en total. Cuando el juez dio el fallo, sentí algo extraño. No era alegría. No era satisfacción. Era cierre. Era la confirmación de que mi verdad importaba. De que defender mi dignidad había valido la pena. Salí del juzgado con Otilia y Cecilia. Afuera había cámaras, reporteros. Varios me pidieron declaraciones. Otilia habló por mí, diciendo que estábamos satisfechas con el resultado, que esperábamos que este caso sirviera de ejemplo. Pero una reportera se acercó directamente a mí. Señora Fagundes, ¿tiene algo que decirles a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares? Miré a la cámara. Pensé en todas las mujeres que me habían escrito durante el juicio. Mujeres mayores que se sentían invisibles en sus propias familias. Que dudaban de sí mismas. Que aceptaban el maltrato porque creían que era su deber como madres, como abuelas. Sí. Dije. Si algo no se siente bien, confía en tu instinto. No importa cuántos años tengas. No importa si la gente te dice que estás exagerando o que eres paranoica. Tú conoces tu vida. Tú conoces tu mente. Y tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a decir no. Tienes derecho a poner límites. Incluso con familia. Especialmente con familia. Esa noche, en la casa de playa, me senté en la terraza con una copa de vino. El mar estaba tranquilo. El cielo lleno de estrellas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elías. Mamá, vi el veredicto. Tienes razón en todo. No sé cómo pedirte perdón. No sé si algún día podrás perdonarme. Pero necesito que sepas que me arrepiento. De todo. De no escucharte. De elegir mal. De hacerte sufrir. Voy a iniciar el divorcio. No quiero tener nada que ver con alguien capaz de hacerte daño. Te amo. Siempre te he amado. Y si algún día quieres hablar, estaré aquí. Leí el mensaje varias veces. Sentí algo suavizarse en mi pecho. No era perdón todavía. Pero tal vez, con tiempo, podría serlo. No respondí esa noche. Pero guardé el mensaje. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Vendí el apartamento de la ciudad. Demasiados recuerdos oscuros ahí. Compré uno más pequeño, más moderno, cerca del gimnasio y de mis amigas. Un lugar nuevo para una nueva etapa. Viajé. A España, donde mi sobrina me recibió con los brazos abiertos. A Argentina, donde siempre había querido conocer. A lugares que había postergado por años porque siempre había algo más importante que hacer. Me inscribí en clases de pintura. Descubrí que me gustaba. No era buena, pero no importaba. Era mío. Mi tiempo. Mi pasión. Cecilia y yo empezamos un pequeño negocio juntas. Asesoría contable para mujeres mayores que necesitaban ayuda con sus finanzas. Había una necesidad real. Muchas mujeres que nunca habían manejado dinero, que dependían de hijos o familiares, que se sentían perdidas. Nosotras las ayudábamos. Les enseñábamos. Les dábamos herramientas para ser independientes. Un año después del juicio, Elías y yo nos vimos para tomar café. Fue incómodo al principio. Pero hablamos. Realmente hablamos. Él sobre su terapia,
sobre cómo estaba aprendiendo a reconocer manipulación, sobre su proceso de divorcio. Yo sobre mi nueva vida, mis viajes, mi negocio. No volvimos a ser lo que éramos antes. Esa relación había muerto. Pero estábamos construyendo algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo. En límites claros. En honestidad. Una tarde, 2 años después de todo, estaba en el salón de belleza con Cecilia. Nos estábamos haciendo las uñas, riendo de algo tonto, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi sobrina de España con una foto de su bebé recién nacido. Cecilia me miró. ¿Todo bien? Sonreí. Sí, todo está bien. Y lo estaba. Finalmente. Porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Cuidar de otros es hermoso. Pero cuidar de ti misma no es egoísmo. Es supervivencia. Es dignidad. Es amor propio. Durante tantos años había cuidado de todos. De mi esposo cuando estuvo enfermo. De Elías mientras crecía. De quien me necesitara. Pero por fin, después de 62 años de vida, era yo la que decidía a quién cuidar. Y me elegí a mí. Y esa elección me salvó la vida.